vamos a entrar en la palabra de Dios. Y vamos a estar hablando de Pedro. Y el primer libro de Pedro, primero de Pedro, capítulo 1. Pedro el apóstol. Yo tengo una descripción de Pedro. Yo lo llamo a él el fanático vulnerable. Pedro era un fanático vulnerable. Era muy impetuoso, él era con todo dar y él metió la pata en muchas ocasiones. Los ticos entienden esa expresión, ¿verdad? Metió la pata. Pedro era pronto de reaccionar. Entonces era un fanático. Y cuando él se convirtió a ser un discípulo de Cristo, fue un discípulo fanático, pero vulnerable. Y vamos a aprender eso de él hoy, hablando. Entonces, primera de Pedro, capítulo 1, verso 1, dice: yo, Pedro, apóstol de Jesucristo, escribo esta carta a los elegidos de Dios, por Dios, que viven como extranjeros en las provincias de Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Aparentemente esa era la ruta de comercio. Entonces había iglesias establecidas ahí. Entonces él estaba hablando a estos creyentes. Pero hablando de su apostolado, Pedro no era solamente un apóstol, él era el líder de los apóstoles. Jesucristo mismo lo puso, porque Jesús dijo: a ti, Pedro, te doy las llaves del reino. Entonces, él era el apóstol principal. Y muchos piensan más en Pablo que en Pedro. Pero quiero decirles una cosa, yo me identifico mucho con Pedro por su vulnerabilidad. Yo soy vulnerable. Uno por su personalidad a veces mete la pata. Por su personalidad se compromete. Yo quiero bendecir a todo el mundo. Yo quiero acomodar a todo el mundo, pero si acomodo a este queda disgustado. No, pero es a usted. Y este dice: pero usted me dijo a mí. Entonces, esa es parte de la personalidad. Yo quiero que todos se sienten bien acobijados. Y entonces Pedro era ese tipo también. Pero a los elegidos de Dios, Pedro estaba hablando. Él no estaba hablando a ni una sola iglesia. Él estaba hablando a todos los elegidos, todos los cristianos. Pablo escribió principalmente a las iglesias específicas y también a sus hijos en el Evangelio. Sin embargo, o al contrario, Pedro, porque Pedro estaba hablando a todo el cuerpo de Cristo con las cartas de él. Y es curioso que en los evangelios el nombre de Pedro se menciona más que cualquier otra persona salvo Jesús. En todos los evangelios, si usted va leyendo, va a encontrar el nombre de Pedro mencionado más que a cualquier otro. Pero hay algunas cosas interesantes de Pedro. Jesús habló más a Pedro que a cualquier otro apóstol. Había algo ahí con Pedro, pero Pedro era impetuoso, fanático, que a veces causaba problemas. Y vamos a ver una lista de los encuentros de Jesús con Pedro. Jesús respondió o reprendió a Pedro más que a cualquier otro discípulo. Lo reprendió más a Pedro. Mira, no nos gusta cuando nos reprendan, cuando nos corrigen.
no nos gusta y tenemos tendencia de tomar ofensa cuando somos corregidos o reprendidos. Pero reprendió a Pedro más que todos, pero Jesús, que conoce el fin desde el principio, él tomó el riesgo de confiar a Pedro con las llaves del reino, aunque lo reprendía en muchas ocasiones. Yo estoy seguro que Jesús tomó esta postura. Pedro, lo amo lo suficiente para decirle la verdad. Cuando vamos a corregir a una persona, pastores tienen que corregir personas en su congre por alguna cosa, o líderes, alguien de su equipo donde usted está lidiando, hágalo con amor y hágale saber que lo amo lo suficiente para decirle la verdad. Porque si no lo amamos, vamos a dejar que ellos fracasen. Pero si lo amamos, vamos a salvarlos de ir por mal camino, y así es el motivo de la reprensión, para corregir sus pasos y ponerles de nuevo en el camino de la justicia. ¿Me están siguiendo? Pedro fue el único discípulo que se atrevió a reprender a Jesús. ¿Sabía eso? Que Pedro decía a Jesús, no, Dios guarde, no lo permito yo. Tú no puedes, Jesús. Él reprendió a Jesús. Pedro confesó a Jesús con más audacia y precisión que cualquier otro discípulo. Pero este que confesó a Jesús como el Salvador, el Señor, es el mismo que lo negó a Jesús con más fuerza y aún públicamente que cualquier otro discípulo. Ahí con la gente, alguno lo reconoció a Pedro y dice, ¿no es usted aquel que andaba con él, con Jesús, cuando Jesús estaba delante del tribunal? Y Jesús estaba viendo que iba a ser el fin de Jesús, ahí viendo, porque está en la corte y qué le van a hacer a él. Y él estaba con la gente. Y entonces le decían, usted es uno de ellos. Ay, no, yo no lo conozco. Al Señor, este hombre. Él no dijo Señor como el Señor de señores, ni tampoco dijo Jesús. Él dijo, yo no conozco a este hombre. ¿Qué cosa? De este fanático vulnerable. Ese Pedro, a quien nosotros estimamos, que predicó el primer sermón en el día de Pentecostés. Tenía las llaves del reino. Ese Pedro decía, después de caminar 3 años con él, dice, no, yo no conozco a ese hombre. Jesús alabó a Pedro más que a cualquier otro discípulo. Él lo alzó, lo levantó. También Jesús se dirigió a Pedro como el único Satanás entre los discípulos. Cuando Pedro hacía una cosa, Jesús dijo, vete tras de Satanás. Lo llamó Satanás a Pedro. Y entonces vale la pena mencionar algunas de las experiencias significativas. En Mateo capítulo 1, verso 35, dice, cuando Jesús se despertó temprano en la mañana para orar antes de que saliera el sol, Simón Pedro dirigió a los otros discípulos en una búsqueda para encontrar a Jesús y decirle lo que debía hacer. Analizamos esto.
Cuando ellos se quedaron dormidos, Jesús se escapó y se fue a orar. Cuando despertaron ellos, Él dijo, vamos muchachos, tenemos que encontrar a Jesús. A ver dónde está, porque tenemos que decirle lo que Él tiene que hacer, porque no ve a esa multitud que lo están esperando y tenemos que regañar a Jesús porque está desatendiendo la gente. Pedro quiso manejar la agenda de Jesús, imagínense. Entonces, pero, y yo he escuchado pastores, evangelistas, cristianos, en sus oraciones están tratando de jugar un papel que no le corresponde. Dice, Señor, tú tienes que sanar a este hombre. Él no tiene que nada. Él hace lo que quiere, cuando quiere y como quiere. Entonces no podemos mandar al Espíritu Santo. No podemos demandar de Dios cosas. Entonces no me gusta cuando escucho evangelistas diciendo, Señor, haga esto, haga el otro. No, Él va a hacer lo que Él quiere hacer. Él no nos mandó a ponerle una asignación a Él. Él puso la asignación a nosotros a predicar la palabra. Pedro echó sus redes siguiendo las instrucciones de Jesús para capturar una gran pesca en Lucas 5, verso 1 a 11. Pero aún así, Pedro argumentó un poquito con Jesús. Y me imagino lo que Pedro estaba pensando. Él me quiere decir a mí cómo pescar cuando ha sido mi profesión desde mi niñez. Y él me quiere decir, y hemos pescado toda la noche y no pescamos nada. Pero por lo menos se sometió y a la palabra de Cristo Él echó las redes al otro lado del barco. Y ustedes saben la historia. Pero Pedro también salió de la barca durante una tormenta furiosa. Y algunos dicen que Pedro caminó sobre el agua. Yo no veo eso en la palabra. Oh, sí, la Biblia dice que caminó sobre el agua, pero tenemos que ver más allá de lo que está diciendo. Porque, ¿se acuerda la conversación? Si eres tú, Señor, invítame a venir donde tú. Y Jesús lo llamó y dijo, ven, Pedro. Entonces, yo propongo que Pedro caminó sobre la palabra, no sobre el agua. El agua era el ambiente en que estaba cuando obedeció la palabra del Señor. Y él caminó, pero si hubiera dudado la palabra, hubiera hundido. Entonces él caminó sobre la palabra y el agua estaba debajo de sus pies. A veces lo que Dios pide de nosotros en nuestro razonamiento no tiene lógica. Pero cuando caminamos sobre la palabra, la circunstancia siempre está debajo de los pies. Pedro fue quien dijo, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes las palabras de vida eterna en Juan 6, 68. También hemos llegado a creer y saber que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Otra vez, Él actuó por revelación,
o entendimiento de revelación quién era Jesús. Fue Pedro que vio a Jesús transformado en gloria junto con Moisés y Elías. Y esa es otra ocasión cuando Pedro metió la pata. Estaban ahí y Pedro dice, wow, mira lo que estoy viendo. Ahí está Jesús, ahí está Elías, ahí está Moisés. Entonces, cuando vio todo esto, él dice a Jesús, dice, Señor, vamos a edificar 3 enramadas aquí. Vamos a construir 3 tabernáculos aquí. Vamos a acampar aquí. Jesús, en el original, si usted lo estudia, va a encontrar que Jesús lo miró y actualmente lo estaba reprendiendo cuando dijo, vámonos de aquí. En otras palabras, Pedro no se emociona sobremanera, porque tenemos obra que hacer, tenemos una misión que cumplir. No podemos acampar en la gloria de ayer y quedarnos aquí. Ese ha sido el problema del mover de Dios en los cristianos. Queremos acampar en una experiencia única. Hay temporadas, hay experiencias, hay moveres de Dios que son genuinos en su momento, pero después creemos que para tener credibilidad de una iglesia verdadera tenemos que duplicar ese gran mover de Dios, o no vamos a ser del mismo nivel que este ministerio. Porque en este ministerio, cuando pasamos y ponemos la mano arriba, se cae todo el mundo. Y sucede. Yo he caído, pero no he sido empujado. Si caigo, es por el Espíritu. No es porque me empujaron. Le voy a contar, porque está entre familia aquí. Estaba en un evento con el evangelista Benny Hinn. ¿Ha escuchado ese nombre en alguna ocasión? Claro que sí. Y el hermano Benny Hinn llamó a todos los pastores a pasar ahí enfrente de la tarima. Y él venía pasando. Comenzó como aquí, y él decía, llegó a mí y yo estaba listo. Ahora a ver, me miró, puso la mano, yo no me movía. Yo no iba a hacer lo que ellos hicieron por gusto. Si Dios me hubiera tumbado, hubiera caído. Entonces, él me miró y siguió. Predicó un rato más y vino otra vez. Sin mentirle. Pasó. Ya aprendió. No cuente eso, ¿ok? Hermanos, una vez yo caí de espalda delante de la presencia del Señor. Bueno, en 2 ocasiones específicas. En una, estaba yo en el piso y Dios me dio 4 visiones de mi futuro. Y como abriendo una cortina, mostrando mi ministerio
mostrándome, ministrando en diferentes partes del mundo. Y entre esos 4 escenarios, Costa Rica fue uno de ellos. Y entonces Dios ha cumplido eso. Y en un tiempo de crisis, cuando estaba en un avión que había perdido un motor y nos habían preparado para un aterrizaje de emergencia. Esa es una palabra, una frase sofisticada para decir estrellarse. Entonces, quitamos los zapatos, quité la corbata y estábamos ahí. Y había una señora a la par de mía que estaba contando frijoles y orando. Y ella me preguntó, ¿por qué está tan calmado? Y yo dije, porque vamos a estar bien. ¿Cómo sabe usted? Y yo dije, porque el Señor me mostró unas etapas de mi ministerio y algunos que no se han cumplido todavía y que se tiene que cumplir. Entonces, sí aterrizamos bien, etcétera, etcétera. De hecho, yo estaba en rumbo a Costa Rica, pasando en Sasa. Sasa, ya no existe. Y sabemos por qué. Bueno, estaba en rumbo a Costa Rica en ese entonces. Y el Señor hizo la obra. Otra ocasión fue allá en los Estados Unidos, en el centro de convenciones de Dallas. Sergio Categline estaba orando por algunos pastores y cuando yo llegué donde él me dijo, Rafael, porque nos conocimos años, aún cuando eran solteros, él y su esposa los conocimos, pero cuando él dijo estas palabras y levantó la mano para orar por mí, no me tocó, pero al piso fui yo. Y mi esposa está sentada aquí y ella le puede testificar. Y en el piso, Dios comenzó a ministrarme. Y supuestamente yo estaba pasando las manos así sobre mi cuerpo, como pelar una cebolla, capa por capa, capa por capa. Después de como media hora de pelar esa cebolla, hubo una pausa y comencé a pasar las manos otra vez, revistiéndome de una nueva y fresca unción. Desde este día mi ministerio no ha sido igual. Fue una tremenda experiencia. Y hasta que yo estaba borracho y ya habían habían apagado todas las luces y solo quedaba mi esposa ahí y 2 o 3 más y unos guardas del local. Diciendo, tiene que salir, tenemos que cerrar la puerta y mi esposa... Pero yo desconocía dónde estaba y qué estaba sucediendo. Pero fue un toque del Señor. Le cuento esas 2 experiencias, porque si usted va a caer, tiene que ver que Dios le va a hacer alguna cosa. ¿O por qué caer? Yo estaba ministrando en un lugar y fui a orar por la gente y Dios me dio palabra para algunos de ellos. Y en específico había un hermano ahí que sentía una palabra profética para él muy fuerte y cuando le acerqué para comenzar a darle la palabra se tumbó. Entonces yo dije, párese. ¿Para qué está ahí?
Dios tiene una palabra para usted. Y usted se me fue. Entonces levántese, y se levantó y le di la palabra. Mira, a veces somos hábitos o somos criaturas de hábitos. Y cuando acostumbramos a esto, creemos que para que sea verdadero, nuestra reunión, nuestra iglesia, para que sea espiritual, queremos ser como las otras iglesias. Ahora, no estoy en contra de que se caiga. Ya suficiente. Pedro, estamos hablando de Pedro, porque Pedro quería duplicar o quería acampar en un mover. Y a veces cuando hay un mover del Espíritu en nuestras iglesias, queremos acampar ahí y si no sucede por el Espíritu, sucede por nosotros. Cuando Dios tal vez tenga otra dimensión de mover, otra experiencia más profunda o más gloriosa. Entonces, somos guiados por el Espíritu, no estamos manipulando el Espíritu. Pedro fue quien preguntó a Jesús, ¿cuántas veces debemos de perdonar a un hermano que peca contra nosotros? Citando el elevado número de 7 veces. Entonces, no quiero perdonar a ese tipo, pero ¿qué es la ley? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué es mi obligación? Y Jesús respondió diciendo, no hay que contar. 7 por 70 o lo que sea. 49 veces, quién sabe cuántas veces hay que perdonar. Las veces que sea necesario era el punto de Jesús ahí. No era que hay que contarlos, pero que sea necesario. Y a veces no podemos perdonar. Pero perdone para ser libre. Ese otro encuentro de Jesús con Pedro, yo digo, pobrecito Jesús, con ese tipo. Pedro fue quien le preguntó a Jesús, después del en el encuentro con el joven rico, él dijo, Señor, nosotros también hemos sacrificado todo, hemos dado todo, ¿y cuánto nos paga? Sí, verso 27 de Mateo 19. En la Reina Valera dice, ¿qué recibiréis en cambio por lo que estamos haciendo? En otras palabras, ¿cuál es mi salario? Si te voy a seguir, Señor, si voy a trabajar por ti, ¿cuánto me va a pagar? $55 años más de ministerio. ¿Me deja 10 minutos? ¿Me regala 10? Voy a tomar 20. No, yo voy a tratar de terminar a tiempo aquí. Pero en nuestro ministerio, en 55 años, nunca hemos preguntado cuánto me paga. Pastoreando una iglesia, predicando como un invitado, nunca he preguntado a Juan Carlos, ¿qué me va a pagar? A los pastores aquí de la red, usted sabe que nunca he llegado a su iglesia diciendo, sí, yo voy a predicar, pero la ofrenda tiene que ser esta cantidad. En 55 años de ministerio, nunca he pedido una ofrenda, ni he hecho la pregunta, ¿cuánto me paga? ¿Por qué? Porque usted no es mi fuente.
Ahí está mi fuente. Dependo en Él, no en ustedes. Entonces Dios puede obrar a través de ustedes y bendecir a nuestra vida. Pero Pedro preguntó, ¿cuánto me paga? Y Jesús, la manera que él respondió, él dijo, 100 veces más en esta vida de lo que usted puede imaginar, con familia, con fruto, con casas y tierras. Y Jesús dijo, mira, tú no puedes medir la cantidad de bendición que soy capaz de dar si tú me obedeces. Pedro escuchó a Jesús predecir que lo negaría 3 veces. Pero escucha a Pedro. Aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y ya he mencionado eso. También Pedro era aquel que tomó la espada y cortó la oreja. Y Jesús tuvo que reprenderlo. Y dijo, Jesús decía, Pedro, ¿qué reguero ha hecho? Y yo tengo que limpiar lo que tú has hecho. Entonces bajó y tomó la oreja y lo pasó otra vez a pobre soldado Malco. Pedro negó a Jesús 3 veces, maldiciendo y jurando, ni siquiera que conocía al hombre. Y Pedro también fue quien corrió con el discípulo Juan al sepulcro en la mañana de la resurrección después de escuchar el informe de las mujeres. Fue Pedro quien recibió la visita personal de Jesús resucitado el día de la resurrección. Pedro recibió una restauración pública de Jesús delante de los otros discípulos después de la resurrección de Jesús. Es significativo que Pedro se presente como apóstol. Él no esperaba que otro lo definiera. Él sabía quién era. Pastores y líderes aquí hoy, es importante que usted sepa quién es, qué es su llamado y quién lo llamó. Y si otro le quiere imponer un título, no lo reciba. Deje que sea el Señor que diga quién es uno. Pedro no hizo nada para explicar o justificar su apostolado. Él reconoció quién era, porque Jesús lo había llamado. Y Efesios 1:1, Pablo dice que yo soy apóstol, pero Pablo tuvo que defender en varias ocasiones su apostolado. Pedro nunca tuvo que defender su apostolado. Bueno, voy a pasar algunas cosas aquí. Cuando Pedro habla de los elegidos, está hablando de los cristianos en general. Y dice que son elegidos según la presciencia de Dios. No según la presencia de Dios, la presciencia de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que Dios antes sabía, los eligió. Y no voy a entrar en la doctrina de la elección, la predestinación, etc. Pero por eso Pedro menciona esto. Pero porque la presciencia de Jesús sabe si lo vamos a obedecer o no. Y quiero mencionar 2 cosas aquí. La santificación por el Espíritu y la obediencia. Porque la obediencia solo se logra cuando uno es santificado. Yo no puedo obedecer al Señor sin santificación, porque tengo una carne caída.
naturaleza humana. Y trato como trato, siempre fracaso. Pero por la santificación del Espíritu Santo. Mira, recibir el Espíritu Santo es más que hablar en lenguas y tembladera y piel de gallina. Recibir el Espíritu Santo es para guiarnos y ser un paracletos que anda al lado de nosotros. Y la Biblia dice que esos son los hijos de Dios, los que son guiados por el Espíritu. No los que reciben, pero los que después de recibir son los guiados por el Espíritu. Voy a brincar algunos puntos. Vamos a la próxima pantalla. Yo quiero la afirmación de estar entre los elegidos. Yo sé que soy salvo, pero es dudosa si no hay evidencia de santificación y obediencia. Es dudosa su salvación si usted no obedece y es santificado. Vamos al próximo. Santificación más obediencia iguala afirmación. Por eso Pablo decía, yo sé a quién he creído. Porque andaba obedeciendo y entonces él sentía afirmado. Y por la aspiración de sangre, y la aspiración de sangre en el Antiguo Testamento, brincamos a esto sobre las veces en el Antiguo Testamento, 3 veces la sangre fue rociada en un acto espiritual. Primero, en el pacto, roció sangre en el pacto, en Sinaí. Segundo, la unción o la purificación del sacerdocio, de Aarón y sus hijos. Y tercero, la sangre fue rociada en la ceremonia de la purificación de un leproso. El Antiguo Testamento es tipología del Nuevo, del verdadero. En el verdadero, Cristo, por su sangre, Él ha rociado por el bautismo y por el arrepentimiento, Él nos ha a nosotros rociado la sangre de redención sobre nuestra vida, dándonos un nuevo pacto. Como Jeremías había predicado, que en aquel día haré un nuevo pacto, y Él lo ha hecho con nosotros por su sangre. Y esa misma sangre sobre nosotros también nos hace ser sacerdotes para con Dios. Somos ungido y purificado por el Señor en el sacerdocio. Y el tercero, nosotros también la sangre en el arrepentimiento es como el leproso. Éramos leprosos porque el pecado, la lepra es como simbólico del pecado. Entonces la limpieza de ese pecado de nosotros es cuando Cristo aplicó la sangre. Entonces, gracia y paz os sea multiplicada. Gracia, Pedro usó esos 2 términos porque la gracia era palabra griega que usaban los griegos. Los judíos usaban la palabra paz, shalom, y hasta la fecha. Entonces, en que Pedro estaba ministrando a griegos o gentiles, tanto a judíos, él decía gracia y paz. Y entonces, gracias a Dios por esos 2 elementos, por la misericordia de Dios. La misericordia de Dios. Quiero terminar leyendo algo que escribió Carlos Spurgeon. Si puede pasar esto. Esa es parte de. Pero dice así: toda su bondad para con nosotros comienza con la misericordia. Son nuevas cada día su misericordia. Amén.
Y ningún otro atributo podría habernos ayudado si nos hubiera negado la misericordia. Tal como somos por naturaleza, dice Spurgeon, la justicia nos condena. La santidad nos desaprueba. El poder nos aplasta. La verdad confirma la amenaza de la ley y la ira la cumple. Eso sucedería si no fuera por la misericordia de Dios. Dios es misericordioso para con nosotros. No soy condenado, de modo si alguno está en Cristo, nueva criatura es. La Biblia dice que ahora pues no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Entonces, la santidad nos desaprueba, pero por la misericordia de Dios, Él nos declara justos. Y también el poder nos aplasta. Terrible cosa es pararnos delante de un Dios santo como es Él. Horrible, etcétera, etcétera. Es de la misericordia de nuestro Dios de donde parten todas nuestras esperanzas. Ahora, yo solamente he dado la introducción al libro de Primera de Pedro. En la próxima sesión vamos a comenzar a hablar de los textos en Primera de Pedro, que los dos libros de Pedro, Primera y Segunda, han ministrado a mi vida como usted no se imagina. Y me da garantía que sí se puede. Sí se puede. Si Pedro pudo, yo puedo. Amén.